43 años, Cristina Rocha Salinas, del Tenayo. Para todas las protestas se necesita dinero. ¿De dónde obtienen medios económicos para hacer sus movimientos? Sobra. No creo que sobren, Mario. A ver, ¿tú has aportado algo? No, pero si estoy en un movimiento así, por supuesto que aporto. Así se sostienen todos esos movimientos con dinero que aportan. ¿Cuántos años tiene? Yo creo que no. Yo creo que la suma gruesa viene con cierto interés, con cierta dirección, con cierto propósito de hacer una inversión a un cambio político tal vez que convenga a cierto sector. Cuando la causa es muy grave, por supuesto que hay movimientos espontáneos que se financian por sí mismos. Claro que sí. Pues sí, debe haber. Pero, como dice aquel refrán, piensa mal y acertarás. Sí, porque hay movimientos que no tienen ni pies ni cabeza y que sin embargo sobresalen. ¿Cómo se llama sobreviven incluso con muy buenos dividendos, y no creo que la gente, si pone ya como carne de cañón su propia persona, todavía le cueste dinero. ¿Cuál es su mensaje? Sí, pero de todos modos, ahora ustedes explíquenme, ¿y qué cambia? ¿Y qué está cambiando? ¿O qué va a cambiar? ¿Cuál es el primer cambio importante que voy a ver? ¿Los aztecas qué? Para amanecer mañana mejor. ¿Cómo? Nada. Intentan desgastar la base fundamental política del gobierno, que es muy firme. No van a convencer a alguien del ejército a que dé un golpe de Estado. Eso es lo único que podría desestabilizar el país. Simplemente van a dañar la economía de ciertos lugares, obtener ciertas concesiones hasta que la indignación amaine. Y la imagen a nivel internacional, Permítame. el impacto en cuanto a inversiones puede ser importante, pero no trascendental. No, porque quienes van a hacer inversiones van a hacer unos negociazos y eso están garantizados. Sí. Y no les da miedo que un grupo de alborotadores llegue ahí y rompa vidrios. Bueno, un grupo de personas que ellos van a ver como alborotadores, que en su esencia son padres de familia desesperados y que en su misma situación de crisis pues son fácilmente aprovechables para otro tipo de intereses, ¿no? Para la gente pueden ser alborotadores o los padres de los alborotadores o lo que quieran, pero hay un factor humano que no podemos, en lo personal yo creo que no podemos dejar al margen, y es que son padres de familia desesperados por sus hijos. La vida nos enseña que los padres no debemos enterrar a los hijos, pero que se te pierda un hijo de la noche a la mañana, que no sepas en dónde quedó, insisto, que no tengas una tumba donde llorarle, te mata en vida. No creo que haya habido un solo padre de los desaparecidos que haya participado en lo del Zócalo o en la destrucción del aeropuerto en Acapulco. Ya son otros grupos. Y a esos son a los que se les debe temer, entre comillas. Bueno, ayer uno de los grupos que estaba manifestándose era el que dirige Flavio Sosa, que ya tiene un puesto político y que no sé qué tenga que ver con este movimiento. Son agitadores casi profesionales. Y se dedican a sacar raja y a mantener su posición como cabezas. Exactamente. Continúe, Víctor Manuel. Y además tienen la capacidad de reunir gente y de encenderla para que se vayan tras un ideal o una protesta o un movimiento. Pues todo esto lo vamos a seguir viendo. ¿Quién sabe hasta cuándo? ¿Quién sabe cómo? Y quién sabe si haya un chispazo que incendie a la nación y vuelve a peor las cosas. Fíjate que por parte de el grupo hotelero y motelero de Acapulco, de la zona de Guerrero, ya están buscando un acercamiento con los padres de los desaparecidos
para precisamente llegar a un acuerdo Ya en tenemos que ya no mensaje. sigan Gracias, esos Manuel. actos, en donde cierren las carreteras, en donde saboteen las casetas, en donde hagan esas manifestaciones que asustan a todo mundo. Entonces están viendo la forma de ver si se llega a alguna forma, a algún modo de acordar, que sigan sus protestas tal vez, pero que no sigan perjudicando tanto a ciertos lugares. Pero si no tiene chiste, lo único que hay que hacer es aplicar la ley. Se acabó. No vas a convencer a la gente más que cuando vean que efectivamente el que interrumpe el tránsito, el que destroza, el que alborota dañando a terceros, merece las rejas. Pero ahí el argumento de los padres es, bueno, primero apliquen la ley a los que asesinaron a mi hijo y yo dejo de bloquear carreteras. Y bueno, ¿con qué cara el gobierno les dice, quítense de aquí si no les hace justicia? Pero no es el gobierno el que está pidiendo eso, ¿eh? Son los moteleros y los hoteleros. O sea, son empresarios, no es el gobierno el que está haciendo eso. Pero los grupos que encabezan la protesta desprecian estos grupos, los llaman Sí, como capitalistas, burguesía. Al automovilista es inexistente para ellos. ¿Por qué? Porque para ellos es también el burgués, el adinerado, el que merece sufrir por ese tipo de alborotos, ¿no? Entonces va a ser muy difícil convencerlos. Y además los padres ya no tienen control sobre Esa es la cuestión. los que cierran aeropuertos. Que los papás ya no son los que están moviendo todo ese tipo de actos, sino ya los otros grupos que se han pegado y se han valido de esa bandera. Javier Hernández Montes de Oca, de 61 años, en Portales. ¿Por qué el gobierno no aplica al ejército como en el 68? ¿Cuántos años? Era una medida estricta, pero se calmaron las cosas. Pues sí, exactamente eso ocurrió. Pero que recuerde, en el 68 no aplicaron al ejército, No fue el aplicaron ejército. a un batallón especial entrenado para tronar este tipo de Bueno. eventos que No, ataca pero al se muere. ejército. Buenos días, ¿cómo se llama Exacto. usted? Sergio García, ¿Qué? Lerma, 57. ¿Sabes? Que alguien me explique. Ante la ausencia y falta de credibilidad de la SEP, le pido a la doctora Dora que nos diga cómo explicarles a los niños la situación que vive el país. Mientras no le afecte a los políticos, no pasa nada. La ciudad continúa igual de amolada. Es el pan de cada día. El tráfico, los asaltos, todo lo que implica desde que pones un pie fuera de casa. Explicarles a los niños la violencia que viven día a día, que escuchan en los medios, que ven en las televisoras, pues no es fácil, Revisen, porque ellos van buenos días. creando Permítame. su propio concepto, y si en ¿Va a en salir casa libre? los padres tienen miedo, muchas veces esto es lo que van a Francisco transmitir. Ortiz. Es importante decirles que más que lo que está pasando, Permítame. cómo conservar los valores. ¿Cuántos años tiene? Y no es tanto explicarles a los niños, sino mantenerlos en un ambiente de respeto, en donde con el ejemplo de los padres se pueda decir, sí hablarles de cuidados que deben tener. Ahora en la escuela se hacen simulacros en caso de que haya tiroteos en las calles o fuera del colegio. Decirles que desafortunadamente pues Sí. hay gente buena y hay gente mala. No es que no sé de qué edad, o sea, yo me enfoco a niños preescolares, Pero ¿cómo explicas Sí. a alguien si nosotros, adultos mayores, con experiencia, con madurez, no nos podemos explicar todavía exactamente qué pasó? qué está pasando, y lo que es peor, tener la gran duda de lo que va a pasar a futuro. Sí, realmente. Este asunto nos metió. Lo de Tlatlaya nos parecía monstruoso, que tendría que aclararse, y si lo que se decía, que habían sido ajusticiados ya rendidos, los ejecutados. Sí. Fue mucha No gente. tuvimos una explicación amplia, concreta, y todavía está en veremos. ¿Qué podemos esperar de la desaparición de 43 personas y la muerte de 6
encadenados a la misma situación. Es que lo que pienses invariablemente te va a llevar a un estado de persecución, de pánico, de miedo, y prefieres no dar esa explicación. ¿Qué puedes pensar? ¿Que fue una estúpida orden de parte de un hombre que quería evitar un conflicto? ¿Que fue la miseria lo que los llevó a los muchachos? ¿Que fue su edad? ¿Que fue la inquietud? ¿Que fueron sus ideales? Y va creciendo la hipótesis, y llega un momento en que dices, no, mejor ya no pienso. Mejor ya no pienso, porque esto es una pequeña muestra de lo que está pasando en este país. Y lo gravísimo es que en aquel caso fue el ejército y en este caso la policía. Es decir, dos armas que tiene el Estado mexicano para mantener el orden. Exactamente. Y ellos fueron los que empezaron con la razón de lo que ahora nos preocupa tanto. José Luis López Acosta, de 74 años, de la Venustiano Carranza. Nuestro país va a cambiar a raíz de esta crisis sociopolítica actual. A diferencia del 68, en aquel entonces los liderazgos eran de gente con inteligencia y agallas, y ahora veo tonterías y tibieza. ¿Quién sabe cómo quedaremos al final? Para mí ha sido inútil el excesivo número de partidos políticos. Por ahí están meciendo la cuna. Me extraña que considere el liderazgo sensato y maduro el de Luis Echeverría. Pero eran enérgicos y se notaban. Y aquí lo que resalta de su comentario de José Luis es: Buenos días. Ahora veo tonterías y tibieza. Y pues ni tanto, como dice el refrán, ni tanto al santo. Que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Sí. Tampoco que no lo alumbre. ¿De dónde Bueno, viene? pues allá ustedes. No. ¿Cuánta edad tiene? No, compararlo ¿Cuál es el mensaje? no es el momento, no es los medios de comunicación, no es el país. Es distinto, las motivaciones son distintas. Es muy difícil. El propio poder del Estado es muy distinto. Claro. Antes ¿Es muy qué? controlaba muy diferente al que había en 1968. Entonces el presidente controlaba hasta el último presidente municipal del Estado, del país. El momento histórico es totalmente diferente. La dictadura perfecta se imponía. Y yo también difiero mucho de que había líderes inteligentes. Perdónenme, pero no. No. Y lo que hoy ha estado haciendo el gobierno precisamente es con base a la experiencia del 68, aquella matanza cruenta, aquel señalamiento que hizo de México con reporteros internacionales en la antesala de una olimpiada. Muchas cosas. Esto es producto del aprendizaje. Si las generaciones no aprenden a partir de sus vivencias en ese marco histórico que les toca vivir, entonces no vale la pena vivir. Y acuérdense que este presidente reacciona en base al ¿cómo se llama? El hecho que se me escapó. Metió a la policía y le fue muy mal, porque se le fueron encima los derechos humanos. ¿Cómo se llama el lugar? Ah, sí. Porque después acusaron hasta de violación a mujeres. Sí, hombre. Sí, aquí cerquita. Sí. Atenco, en el Estado de México. Y bueno, ahora le sopla al Joconc. Ya tuvo esa experiencia. También. Por más que toda la razón estaba de parte de las autoridades en el caso de Atenco, pero hicieron una revolución y se levantaron en su contra todos. ¿Cómo mediar? ¿Cómo encontrar el justo medio? Sin que sea la crítica enfocada a una indiferencia total y falta de carácter, como se acusa actualmente al gobierno, y cómo no caer en esa barredora en donde se les acusa de violadores, criminales, abuso de poder. ¿Cómo le das ese equilibrio cuando estás luchando contra el viento y contra tantas fuerzas políticas, no solo hacia el interior de tu país, sino hacia el interior de tu propia casa, de tu propio partido? ¿Cómo? Pues eso que dices, en tu propia casa tú debes mantener el orden y debes castigar a quien se brinque las trancas y premiar a quienes se comportan adecuadamente.
pero que no cunda el desorden. Así es. Porque lo mismo te puede pasar en tu casa que al presidente de la República en el país. Es exactamente lo mismo.